Ya, adelante. Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar sobre fotografía y derechos humanos desde el Centro de la Imagen. Nosotros pretendemos explorar cierta forma cómo el arte y la fotografía pueden ser una poderosa herramienta para documentar y promover la justicia social. Yo soy Gerardo Sabarce y me complace ser el moderador de esta fascinante conversación. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada excepcional, una fotógrafa y documentalista cuyo trabajo ha impactado no solo en su país, sino en el mundo entero. Me refiero a nuestra amiga Erika Santelices. Erika Santelices es una fotógrafa documentalista que está basada acá en República Dominicana, en Santo Domingo. Su dedicación y el compromiso con la narración visual la han llevado a ser corresponsal de la agencia francesa de prensa durante más de una década. Además, ha creado y dirigido el Premio Nacional de Fotoperiodismo en República Dominicana. Durante su carrera, Erika ha colaborado con reconocidos medios internacionales como el Washington Post, el Getting Image y el New York Times, entre otros. Sus fotografías han sido publicadas en diversos medios destacados y destacan su capacidad para capturar historias que trascienden las fronteras. Recientemente, Erika eh, completó su primer documental, El fotógrafo de la 40, y actualmente se encuentra inmersa en el desarrollo de un próximo proyecto denominado Carne de Cañón. Así que su trabajo, como ya sabemos, va más allá de la mera observación y es un testimonio de las realidades humanas que a menudo pasan por desapercibido. Así que hoy nos sumergiremos en esta intersección entre la fotografía y los derechos humanos, explorando cómo Erika ha utilizado su arte para dar voz a los marginados, exponer injusticias y promover el cambio social. Durante el webinar tendremos la oportunidad de escucharla, de compartir sus experiencias, de ver ejemplos de su trabajo y además de participar en una sesión de preguntas y de respuestas al final de su presentación. ¿Ok? Igualmente pueden a través del chat poder ir manifestando sus inquietudes y así las podemos ir consolidando para hacérselas llegar al final. Así que hoy nos espera una gran conversación, muchas expectativas. Nosotros sentimos que este es un tema importante, que es un tema eh, que convoca a artistas, a fotógrafos, pero también a activistas y a personas que trabajan desde las organizaciones sociales y humanitarias. Así que con ustedes, desde el Centro de la Imagen, nuestra amiga Erika Santelices. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Este, para mí es muy, muy reconfortante porque siempre estoy entre amigos en el centro de la imagen. Carlos, Mayra y Gerardo son más que los del centro de la imagen, son los amigos de ahí. Entonces, nada, súper contenta de que me hayan invitado y contar un poco de qué va el trabajo, contar un poco de qué es lo que estamos haciendo constantemente y nada, aquí estamos para contar eso. Creo que Gerardo se cayó. Este, no, Eh, ahí está, ahí está. Pensé estamos, que te habías caído, pero estás ahí. Te quedaste sin audio. Sí, sin audio y a Ah, contraluz. Ok, me co- Eric. Ajá. Tenemos mm. tu presentación, ¿no? Sí, yo un poco quería como mostrar de qué va el trabajo que hago normalmente, en qué consiste y en qué consiste un poco.
esto de tener un poco una visión social cuando hacemos el trabajo, ¿no? Una visión social y de respeto que, que era algo que nos parecía importante poder mostrarlo. Este, normalmente cuando hacemos el trabajo y cuando estoy trabajando, estoy siempre pensando en temas que tengan un trasfondo, que ayuden a alguien en el fondo, ¿no? Que cuando alguien vea la foto o le provoque algo, pero que también le provoque a lo mejor ayudar a otro, ¿no? Yo creo que cuando uno está muchas veces como en las miserias de las personas cuando trabaja, hace este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, como que yo siento que cuando alguien puede ver el trabajo que hago, puede como pensar en que algo le pase, algo le mueva esto. Eh, y entonces yo hice una pequeña selección pensando en lo que significa el trabajo que estoy haciendo, porque por un lado hay un trabajo que es de cobertura, que es de trabajo, pero cuando yo trabajo con los medios, que actualmente no estoy en la agencia francesa, pero sí estoy trabajando con varios medios internacionales, entre esos el Wall Street Journal, The Broadcast, que es un medio también de los Países Bajos. Entonces, como que yo propongo cosas que entiendo que son necesidades que debemos mostrar, ¿no? Personas, historias que debemos mostrar. Pero, ¿qué Eh, tal? Allá, cerca de tu casa, loco. ¿Qué? Vamos para la casita. ¿A qué hora? Ahora, a las 7:15. ¿Dónde? Vamos a apagar no sé quién es el que tiene el micrófono. los micrófonos, por favor, gracias. Ahí está. Este, entonces es en esta búsqueda de hacer trabajo, está el mostrar esta parte social, esta parte de los derechos de las personas y de lo que pasa con la gente más allá de lo que es la noticia, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando ahora, haciendo un trabajo que me ha llevado bastante tiempo eh, para, para mostrar como el trabajo de la frontera, de las personas que trabajan en la frontera, pero no solamente cualquier persona. En el fondo, yo me he enfocado en estas mujeres que cargan en la frontera, ¿no? eh, Se da mucho que quien va mucho a la frontera como yo ya empieza a hilar un poco más fino, ¿no? Yo voy mucho a la frontera, a veces voy 4 veces en un mes, estoy que voy y vuelvo a la frontera. Entonces, empiezo a ver otras cosas, empiezo a ver otras situaciones que a lo mejor quien va a una cobertura como normal no la ve y empiezo a ver a estas mujeres que cargan, a estas mujeres que trabajan, que no es lo mismo que cuando veo, cuando se ven a los hombres, ¿no? Normalmente las mujeres van a trabajar mucho más que lo que van los hombres cuando uno ve, y los mismos militares te dicen como, mira, aquí están todas las mujeres, todas cargadas, todas con todo lo que van a comprar, a vender, con baldes, con fundas, y al otro lado están todos los hombres que muchas veces van a jugar apuestas, a nada, a veces a conversar. Ahí están los que van a trabajar, pero las mujeres todas van así en plan de trabajo. Y entonces en esto me he dedicado a mirar a estas mujeres, ¿no? Y es un poco lo que quería mostrar ahora, ¿no? Estas mujeres que cruzan, que van y vienen,
que luchan en estos espacios por cargar y, y por comprar, por vender, por buscar una forma de vida. El otro día yo hablaba con gente y dice, ay, pero a la gente no le gusta que le tomen fotos, o específicamente hablaba en el caso de los haitianos, ¿no? Yo creo que cuando uno está en una posición de trabajo en donde para estar ahí la puerta de la frontera se abre a las 8 de la mañana, pero la fila es de kilómetros. Se está hablando de 30.000 personas que están entrando por día. Entonces tú empiezas a pensar, esa gente que está ahí ha llegado antes de las 5 de la mañana, eso quiere decir que se levantaron a las 4. No va a estar una tipa poniéndose enfrente, haciéndole foto y yo me voy a poner contenta. O sea, hay un poco que entender cuáles son las situaciones de toda la gente que está ahí para saber lo que está pasando. Pero a mí me gusta esto de buscar como estas formas, estas mujeres que están ahí trabajando, ¿no? Que están cargando, que están vendiendo, comprando y que pueden llevar cualquier cosa en la cabeza. Este, cargan mujeres a veces que son muy mayores, eh, como ella, por ejemplo, que van cargando mucho peso o poquito como ella, pero se lo ponen en la cabeza, no sé. Es un trabajo en el que estoy trabajando, o sea, es un trabajo que estoy haciendo actualmente y que en el fondo quiero contar la historia o mostrar a estas mujeres, ¿no? Mostrar, porque cuando se une la fotografía y los derechos humanos, yo creo que están buscando eso, ¿no? Cuando hago algo que en el fondo busca mostrar para que otros se sensibilicen también con lo que yo veo y cosas que a lo mejor ellos o el público en general no tiene la oportunidad de ver. Entonces, estas son el, el primer trabajo que yo quería mostrar, que era de estas mujeres de la frontera. Yo puedo seguir, tengo muchísimas, entonces mejor porque se nota que llevo mucho tiempo haciendo esto y que puedes encontrar en esto muchísima. O sea, es como que yo voy y siempre estoy, mira, hasta lavaplatos llevan en la cabeza. Entonces, hay alguien que otra vez está con el. Hay un micrófono abierto. Es Humberto, ¿no? Humberto, te cierro ahí el micrófono. Ahí está. Erika, aprovechando que yo abrí el micrófono Ajá, y para, digamos que creo que tocaste un tema bien interesante al comienzo y que a lo mejor antes de pasar a otro cuerpo de fotografías, yo creo que este es muy significativo y es precisamente cómo se construye esa comunicación con esos sujetos que se representan, ¿no? Yo recuerdo un fotógrafo amigo, Luis Brito, ¿no? Él hablaba de que se establece una comunicación tácita, una cosa un poco como hasta inexplicable en cierta manera. Ese momento como que ese sujeto que tú vas a fotografiar te mira y aceptan, hay una aceptación casi que en esa exacto. velocidad del clip, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo se produce, digamos, esa implicancia, ese rapport, como lo llaman algunos científicos sociales, esa relación, ¿no? Bueno, se da porque al final nos vamos conociendo, porque si yo empiezo a mirar, tengo a las mismas mujeres a veces con distinta ropa, con distinta carga, y entonces yo empiezo a buscar así como, mira, ella, yo ya le había hecho fotos
en marzo, también le hice el año pasado, también le hice eh, hace 2 años atrás, le hice con mascarilla en la pandemia. Entonces, así como yo logro reconocer a algunas mujeres, pues ellas me reconocen también a mí. Y al final ya muchas me saludan, muchas me chocan la mano, después que me ven que yo les hice fotos, ya me conocen, ¿no? Ya saben. Hay algunas que no les gusta que les haga fotos y te hacen un gesto y yo paso de ellas, o sea, la que no quiere, no quiere y perfecto que no quiera también, ¿no? No, no puedo yo ponerme en una posición de que yo estoy aquí y lo hago. Este, pero será que como yo le hago solo a las mujeres bueno, no solo a las mujeres porque esto lo hago cuando termino de hacer como mi trabajo, me pongo a hacer estas de mujeres. eh, pero, pero tenemos como cierta complicidad en la que llegamos, pero si alguna me hace de lejos o me ve de lejos y se tapa, hay unas que yo igual hago porque se tapan, entonces yo les digo tal, o sea, a veces se ponen hasta los canastos en la cabeza y pasan con la cara tapada, ¿no? Yo la hago igual porque, porque me da risa como van, cómo se tapan. Este, a ver si tengo aquí unas así que se estén tapando. Qué sé yo, muchas veces ellas con las mismas cosas que llevan se tapan o me saludan, por ejemplo. Ya las que me conocen también me saludan a veces. Este, ellas terminamos teniendo esa especie de complicidad, ¿no? Era esta, por ejemplo, ahí se tapa. Pero para mí, igual todas las fotos, aunque ellas se tapen o miren para otro lado, a mí me gustan igual las muestro, igual siento que están ahí y que lo que yo estoy haciendo permanece, ¿no? Llevo mucho tiempo haciendo esto y tengo por eso mismo muchas imágenes. Pero están las que no quieren, las que se tapan porque no quieren salir, o las que me dicen de antes, me ven y me gritan, pues, viste, me gritan muchos de los haitianos y muchos dominicanos me dicen Japanese Press, como la prensa japonesa, como que yo soy de la prensa japonesa y me dicen como Japanese Press, no foto, no foto, me dicen. Entonces me gritan de lejos y yo, pues la que me dice, yo no le hago foto. Ese es como un trabajo en el que estoy todavía en proceso de hacer. Ah, espérate, déjame que acabo de ver esto. Déjame mandar esto. Que había alguien pidiendo la clave. Estábamos en lo mismo, dos personas me estaban pidiendo la clave, discúlpenos, pero bueno, Sí, seguimos. perdón. Este, bueno, yo quería mostrar también un trabajo que, eh, como un poco este enfoque de hacer fotos en lugares que yo siento, no porque yo quiera como mostrar así, un poco que a veces se confunde, ¿no? Esta cosa de mostrar la pobreza por la pobreza, sin más. Este, entiendo que
que debiera ser como esto, qué quiero mostrar, qué entiendo yo que otras personas pudieran ver. Y en esa búsqueda, yo a veces empiezo como, en vez de mostrar como la pobreza en sí, empiezo a pensar como, y si yo muestro como texturas, y si yo muestro como esencias o pequeños objetos que un poco permanezcan en la memoria de la gente y no solamente la, lo que es el trabajo, ¿no? Y eso es un poco lo que a veces me gusta buscar, eh, buscar como qué hacer, porque es difícil cuando uno lleva ya 18, 19 años trabajando y cubriendo fuentes, eh, crear. Y es difícil crear tanto como cuando lo haces para el medio, pero nosotros, no sé por qué digo nosotros, pero yo, pero yo también me gusta tener como mi propio espacio de trabajo en donde hago cosas que no necesariamente son las que estoy cubriendo como noticia, ¿no? Sino que son cosas que muchas veces las estoy viendo para otras cosas o para mí o tal. Entonces, por ejemplo, no sé si quieres decir algo, Gerardo. Creo que ya estamos entrando en un tema muy interesante para los fotógrafos y es precisamente, digamos, eh, qué lenguaje construir cuando decides fotografiar estos temas que tienen que ver muchas veces con circunstancias o situaciones, digamos, complicadas, extremas, en algunos casos de violencia, en algunos casos de violencia institucional o incluso de violencia del Estado. Este, cómo la imagen genera estos archivos, ¿no? Visuales que se convierten en una forma de comunicar. Yo creo que ya adentrándote en este tópico, ahí como habría como mucho que decir, ¿no? A mí me interesa mucho ese dilema o esa frontera entre el fotoperiodismo, que cumple una función, que tiene una pragmática, pero también ese deseo de crear y de comunicar desde ese lenguaje visual. Creo que a muchos nos gustaría. Hay una persona que tiene la mano levantada, que es Oscar Triago. Creo que quieres decir algo. Saludos, saludos, muy buenas noches. De nuevo, muy buenas noches a todos los presentes, especialmente también a Erika Santeliz. Justamente quería preguntarte, Erika, y felicitarte, pues, dar gracias a Dios por esa sensibilidad que tú tienes en el lente de la cámara, la inspiración, la musa creativa que también va a dar la mano de lo espiritual, de lo social, de lo que captas en tu lente. Te pregunto algo con respecto a todo este trabajo que has venido realizando todos estos años, la esencia, mostrar la esencia de las situaciones que están pasando con estos hermanos, este, el resultado que queremos lograr, que también queremos multiplicar pues lo que estás haciendo, que es sensibilizar al resto aparte de nuestros colegas que estamos en la parte comunicacional y en la fotografía, también sabemos que quieres llevar esa esencia, un resultado. ¿Cómo se identifica ese resultado, Erika, lo que tú deseas con este trabajo que has venido realizando desde hace varios años? Por favor. Este, bueno, a ver, para mí está por un lado lo que es el trabajo, que es un poco lo que estábamos hablando con Gerardo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados como resultado como tal? Todavía yo no llego a un resultado, pero voy en un camino de exploración constante en donde me gusta buscar qué hacer, me gusta ver siempre que puedo mostrar o dónde
tal vez muchas veces no estoy pensando en lo que voy a mostrar como en lo que yo quiero ver. Entonces, para mí hay como una diferenciación en lo que es el trabajo como de prensa y el trabajo que tiene que ver con este trabajo más íntimo, ¿no? Entonces, del trabajo de prensa tiene una estructura, un lenguaje y una forma de hacerlo que está súper así claro y preciso, ¿no? Los medios quieren que la foto tenga todos los elementos que contribuyan a dar información, que contribuyan a, a tener como cumplir con todos los objetivos comunicacionales. Ahora, hay otras fotos que a mí también me interesan hacer, que, que también tienen que ver con lo que yo quiero, que no necesariamente tiene que cumplir con estos objetivos de comunicación, sino que más bien cumplen con lo que yo quiero ver, con lo que yo quiero destacar, con lo que a mí me llama la atención, ¿no? No, por ejemplo, yo voy a cubrir un partido de fútbol eh, de los amputados, son unos equipos de fútbol que, ay, espera, que se me quedó como arriba, que tienen futbolistas que por lo general está el equipo haitiano y el equipo dominicano. Estos futbolistas, se ve ahí o queda como eso puesto encima. Tal vez lo pongo por el lado. Esto, o se ve la foto entera o están viendo como yo lo veo. Ahí, ¿no? No te escucho. Está entera la foto. Ah, Solo- vale. Yo pensé que estaban viendo también lo que yo veía. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diferencio? Aquí tengo como un ejemplo. Cuando yo fui a cubrir, esto fue un partido que se hizo, un partido de fútbol que se hizo cuando se cumplieron 10 años del terremoto de Haití, porque la mayoría de esta gente de estos equipos fueron amputados durante el terremoto, sufrieron algún tipo de amputación. Entonces, mi trabajo fotoperiodístico fue ir a cubrir el partido. Y cuando yo veo a esta gente eh, jugando, yo me quedo como, wow, primero me llamaron la atención muchísimo cómo jugaban, era impresionante. Realmente era impresionante las habilidades, cómo volaban con las muletas y todo. Pero después yo dije, wow, yo me los imaginé como cuando uno tenía los álbumes con los deportistas del mundial y salían todos los deportistas, me imaginé algo así y entonces les pregunté si yo les podía hacer fotos y ellos quisieron, o sea, estuvieron súper contentos de que después, unos días después nos pusimos de acuerdo y entonces yo les fui a hacer estos retratos. Entonces, mi trabajo fotoperiodístico fue cubrir el partido, mi trabajo personal fue hacer estos retratos. Eh, y entonces en estos retratos yo mostré como, como a ese deportista, ¿no? Esa era mi intención. Y de hecho, cuando con la curadora, con Ana Gelán, cuando pensamos en la impresión, yo le decía que para mí era como la idea de la postalita esta del álbum del mundial. Y, y fue así como lo hicimos, fue montado en madera y le hicimos como la parte de las orillas medio redondeadas y pusimos todas estas fotos. Y además cuando las hice, eh, yo había hecho como varias fotos hasta que llegó esta chica y entonces ella llegó con las muletas y dijo, no, yo la quiero hacer sin las muletas. Entonces tiró las muletas al piso y dijo, se puso así haciendo equilibrio y se paró. Entonces yo ya la había hecho como a 16 no sé, a muchísimos. Y todos se devolvieron y me dijeron, no, por favor, yo también lo quiero hacer sin las muletas.
yo también me puedo parar sin las muletas. Entonces tuve que repetir muchísimas fotos porque ya después todos se dieron cuenta que quedaban mucho mejor sin las muletas y quedan así como la idea que yo tenía, ¿no? Esta idea de mostrarlos como verdaderos deportistas. Y fue súper, súper como para mí emocionante cuando fueron unos niños a ver la muestra y entonces vieron estas fotos y creo que como que no se dieron cuenta que les faltaban partes del cuerpo, pero ellos empezaban, mira, Mbappé está tal y está tal. O sea, yo dije, wow, ellos vieron a unos deportistas, que era lo que yo había visto en estos chicos antes de, ¿no? No hay, para mí no hay una idea de pensar, ay, pobrecitos, míralos, ¿no? Esa victimización o revictimización de las personas. Entonces fue como, yo los quiero mostrar como deportistas, ¿no? Y sería un fotolibro maravilloso imaginarlo además como un álbum de barajitas, Exacto. como un panini. Sí, 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 es un poco eso. Entonces aquí tengo los dos equipos, el equipo de Haití y el equipo de Dominicana. Habría que ver los derechos legales. La protección dominicana no lo permitiría, de los derechos de personas con minusvalía. No creo que lo permitiría, ¿eh? Ellos son adultos y todos firmaron el permiso. Pero ya es otra cosa, porque tenemos el caso de Wilfredo García que hizo imágenes en los 80, al principio de los 80 en el manicomio, que no se pueden exhibir públicamente. Ah, pero porque una persona que no tiene sus cualidades mentales no puede autorizar que le hagan fotos, yo creo. Pero Sí. sería bueno si vas a publicar esto en algún contexto que te apoyaras en un buen asesor de derecho de autor para evitar Claro, confusiones. porque es distinto, igual que si yo voy a un lugar que hay niños, ¿no? Obviamente no, aunque tenga los permisos de los padres, creo que ni siquiera así se puede, pero, pero si el adulto lo permite, y no es una actividad tampoco que lo denigre, porque sí eso lo dice la legalidad, ¿no? Si yo los estoy denigrando. Hello, hello, saludo, saludo, Saludos, Oscar. permiso. Ajá. Saludos, Gerardo. Quería complementar algo de mi experiencia en la parte fotográfica también, y también en la parte de articular y trabajar con instituciones a nivel internacional con respecto a al manejo de la imagen, derecho de autor y la integridad personal de la imagen de las personas. Usualmente cuando nosotros nos tocaba en nuestro trabajo de acción, se llenaba un formato, una carta formato, donde la persona, no me acuerdo este nombre, cómo era el nombre de la carta exactamente, porque yo iba directamente a lo que iba a fotografiar o a hacer video o el trabajo comunicacional en sí, pero si había alguien dentro de nuestro equipo que se encargaba, obviamente hay también una asesoría legal en ese aspecto, y es una carta formato sencilla que mientras estaba haciendo la fotografía, estaba la persona hablando con ella, contando, informándole en creol o en el idioma nativo sobre lo que estaba haciendo con la fotografía. Entonces esa persona firmaba y en ese formato lo que yo podía captar era que no estaba aceptando que su imagen fuera usada para tal función que estábamos haciendo nosotros y que no había ningún inconveniente al respecto. Pues ese es el caso de los que ya son mayores de edad, ¿verdad? Sé que lo que dijo el amigo, creo que fue Alfredo, que comentó también con la parte de las personas que son, que tienen una discapacidad, de algunos de sus miembros inferiores o superiores, ya si son mayores de edad, yo creo que ya es algo que ellos asumen como mayores de edad, pues. Pero sé que hay unas cartas, formatos que se pueden llenar para eso y obviamente porque estamos haciendo algo, una causa noble y a lo mejor de repente hay personas
en el entorno, que no entienden la visión y misión de lo que queremos expresar o mostrar, y a lo mejor querían en algún momento perjudicar. Nunca faltan ese tipo de personas, menos mal que son más los buenos que los malos en ese sentido, pero sí es bueno prevenir y tomar precaución en ese sentido. Gracias por tu respuesta. Gracias. Este otro trabajo eh, es un trabajo que hice en unos batalles, que fue como un trabajo que me gustó mucho porque en los batalles me he dado cuenta que la gente no tiene fotos, ¿no? No tiene. Entonces, cuando estaban como las mujeres pidiendo las pensiones de los maridos que habían fallecido, entonces yo a más de alguna le pregunté si tenía fotos como para como para ver alguna foto o hacerle un retrato con la foto, era mi idea, ¿no? Hacerle un retrato con la foto de quién había sido su marido. Entonces, nadie tenía fotos, nunca se habían tomado fotos. Entonces después yo dije, ahí está otro trabajo que yo quiero hacer, porque yo fui a cubrir pensando en esto, ¿no? En esto de que muchas mujeres que los maridos habían trabajado, se les había, durante 30 años de trabajo, se les había descontado para su pensión, habían muerto y bueno, ese dinero nunca lo habían podido recuperar. Esa fue la cobertura de la noticia. Pero entonces cuando me di cuenta de esto, de que no tenían fotos, y que yo les decía como, ay, yo te puedo hacer una foto porque fue cuando ellos estaban trabajando, ¿no? En el campo de caña. Entonces, yo les quería tomar fotos y ellos decían, pero mira, yo que, viste, trabajan con la peor ropa porque se daña, se ensucia, se rompe, está el sol, pero ellos decían que los domingos siempre es el día que ellos se arreglan, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió ir un domingo a la salida de la iglesia y ahí hice estos retratos que, ay, que los hice con la ayuda de varios niños de ahí que me sostenían un- una pantalla dorada que le da este tono dorado que tienen las fotos, ¿no? Entonces están toda esta gente, un poco lo hice inspirada en un trabajo que hay en, en África, que se llamaba como Los Elegantes, que les retrataban así. Entonces yo sentí que era como el día en que también ellos van y están como todos bañaditos, están así, las mujeres se ponen estas cosas en la cabeza como signo de respeto dentro de la iglesia. Entonces hice estos retratos, ¿no? Estos retratos que en el fondo yo sentí que los sacan del contexto del batey y del trabajo que hacen toda la semana. Se llama mantilla, que se usaba en Mantilla. la católica hasta finales de los años 60. Pues todavía se usa en los bateyes, Mm. pero no son iglesias católicas, son evangélicas realmente.
Ahí va. Ese fue el trabajo que hice ahí en las iglesias. Este, cuando, cuando fue la época del COVID, a todos nos pedían en la agencia como qué podemos hacer que muestre lo que está pasando en los distintos países con el COVID, ¿no? Como los trabajos que no se pueden hacer, los trabajos que la gente no está pudiendo realizar y que está representando como una crisis para el país. Y como yo soy medio, medio rara, no fui a buscar al vendedor de helado, sino que fui a buscar a las trabajadoras sexuales trans y cómo ellas estaban sobreviviendo. Entonces, ahí hice este trabajo con ellas. Estuve en sus casas, estuve haciendo ahí varios días de trabajo, ¿no? Todos, todos estas chicas y chicos eh, son trabajadores sexuales que durante la pandemia estaban sin poder tener acceso a nada, ¿no? Y entonces estuve como con 4 grupos y viendo sus vidas que estaban haciendo esos días. Ella es Luna, que es mi amiga ya. Ella es Joana. Este, Eso fue otro trabajo. Hay como 3 mensajes, no hay mensajes. Ya. Hay un mensaje muy bonito del museo y a todos los involucrados por tan excelente espacio de conciencia, apreciación, valoración artística de la fotografía y su importancia en los derechos humanos, un aporte de gran trascendencia que debe repetirse en otros espacios con más actores y participantes, a todos agradecidos. Alguien Genial, nos dejó ese mensaje. genial. Este, También yo quise poner como de las cosas que he hecho. Esto fue también en la época de pandemia. Entonces, esto fue en Capotillo. eh, Empecé a buscar así como la gente y sus máscaras, sus mascarillas, ¿no? Que fue como al principio de la pandemia, que todavía no sabíamos bien qué nos íbamos a poner, con qué nos íbamos a cubrir, qué nos iba a proteger. Entonces, yo me puse ahí afuera de un negocio que estaba cerrado, cerca del mercado, y entonces hice estos retratos de la gente que pasaba.
Sigo mostrando. Yo tenía aquí un trabajo también que hice en busca del pez dorado, del Magi Magi se llama, ¿no? Como el círculo de esto, ¿no? De quien lo pesca, quien... Entonces yo hice un recorrido y quería mostrar esto también de un poco la vida de sacrificio de pescadores que, que tienen que ir muy lejos. Esto es casi como 40 millas mar adentro, en alta mar, para sacar el pez dorado. Entonces, es una historia de pescadores y de su pesca. Este, eso es lo que te iba a mostrar y bueno, también quería como que habíamos quedado de hablar un poco de lo que había sido o lo que era para nosotros esto de, voy a dejar de compartir, eh, el, el haber hecho el documental también pensando en la fotografía, ¿no? De que como para nosotros, Orlando y para mí, ahí sí está bien en nosotros, eh, el tema de la fotografía, de cómo creemos que la fotografía trasciende y cómo la fotografía se relaciona en el fondo con los derechos humanos y, y llega a tener esta importancia y este valor eh, a nivel histórico, a nivel de trascendencia, ¿no? Muchas fotografías han cambiado muchas cosas y, y esta forma multifacética que a veces tiene la fotografía eh, de, de mostrar la realidad o mostrar, tal vez a veces no la realidad, pero mostrar o capturar cosas que se quieren transmitir y que es importante, como la importancia que tiene la imagen en eso. Maravilloso, Erika. Gracias por mostrarnos tu trabajo. Yo voy a rescatar algunas cosas bueno, de la presentación que nos ha hecho Erika. Y yo creo que un poco para abrir también a la participación, a quienes han estado conectados para que participen con sus preguntas, ¿no? Yo rescato una palabra, mejor dicho, una expresión, mirar como forma de conocer. O sea, Erika lo repitió en distintas facetas de su presentación, ¿no? Como ella observa y buscando conocer las circunstancias, la experiencia que se está dando allí, porque bueno, está haciendo un trabajo además que tiene que cubrir con esos requerimientos morfológicos, estructurales de la fotografía de prensa, ¿no? Que ella los describió, pero entonces en esa búsqueda de construcción de un lenguaje personal o de ir más allá, tal cual como lo explicó en el caso de los deportistas, eh, con algún tipo de discapacidad, ¿no? En una nueva manera de mostrar, una nueva manera de construir esa identidad. Yo creo que también es uno de los rasgos importantes de algo que vimos, ¿no? Con este trabajo me gusta mucho esa idea como de buscar siempre, cuando todo hace SIC, también la posibilidad de hacer SAC, es decir, irte para el otro lado, ¿no? Es decir, no, hacer la pregunta qué no es lo evidente y en el caso de las trabajadoras sexuales
en el contexto del COVID, yo creo que eso también es bien importante, porque muchas veces ciertas experiencias no se muestran, no se representan, permanecen en ese espacio del silencio o de lo invisible, bueno, porque simplemente no lo vemos, ¿no? Cuando uno da la vuelta, cuando uno cambia la perspectiva, y yo creo que eso es bien importante, es decir, cuando desde la fotografía, cuando desde la imagen decidimos colocarnos en otro lugar para colocar la cámara, yo creo que se transparentan muchas cosas, ¿no? Creo que es algo que rescato del trabajo porque además creo que se expresa muy bien en eh, en esa convergencia que se da de que, bueno, eres una fotoreportera que al mismo tiempo está buscando hacer algo que va más allá de lo que exigen los medios, y yo creo que eso es bien importante. Y se hace importante, sobre todo en el contexto actual, donde hay la proliferación de la información y al mismo tiempo la proliferación de la imagen. Entonces, eso otorga un cierto imperativo al fotógrafo, al fotoreportero, de decir, bueno, en este mundo donde nos inundan de imágenes, ¿cuál es la imagen que yo quiero o que entiendo que puede aportar una voz y que puede aportar una diferencia, ¿no? Yo siento que eso es muy importante y lo rescato muchísimo. Me gustó algo también que lo voy a poner aquí en la mesa. Muchas veces cuando pensamos en fotografía y derechos humanos, pensamos en una fotografía de denuncia y ciertamente la fotografía es un medio para la denuncia y para la construcción de archivos en el caso específico de violación o de transgresión en el tema de derechos humanos, que yo creo que cumple un rol importante, pero me gustó mucho el lado humano de esta fotografía que se vincula con los derechos humanos, es decir, cuando ese sujeto quiere ser retratado el domingo en la iglesia y convertirse en este héroe, en esta persona distinta, porque la movilidad social también está relacionada con esa construcción, digamos, de esas identidades anheladas, es decir, que no están, que están es como un deseo. Y yo creo que eso es bien importante porque en el caso de Erika, entonces, bueno, la cámara se convierte en ese instrumento como para hacer posibles esos deseos. Lo vimos en el caso de los deportistas, lo vimos en el caso de los habitantes de los bateyes. Yo lo siento un poco también en esa sonrisa tácita, como diría Luis Brito, el amigo mío, de las mujeres que van transportando la carga, que están como modelando, pero es una sinuosidad, ¿no? Me gusta, me gustó eso. Y me gusta porque también la imagen cumple un rol para hacer visible lo invisible, pero la imagen también cumple un rol este, para transformar en el ámbito de lo cotidiano y quizás de lo personal, de lo individual de esas personas. Eso es un tema muy interesante que podría ser, hay un caso de un fotógrafo venezolano que es Carlos Germán Rojas, que hace fotos y tiene una serie de fotografías de las fiestas populares de su barrio donde él vivía. Y entonces, en la fotografía de denuncia, vamos a decirlo así, de los años 70, ¿no? La fotografía militante, pensaban que era una fotografía que renunciaba a su conciencia de clase, porque mostraba unos sectores populares alegres Claro, y en una condición emancipada, ¿no? Cuando tenía que ser esa foto, más bien de gente pobrecita o de victimización, ¿no? Entonces yo exacto. creo que ese es un tema importante. Y una cosa que tú lo denominaste es multifacético y eso me gustó al final, cuando te referías al trabajo fotográfico, porque bueno, como una fotógrafa experimentada, además como una fotógrafa del oficio fotográfico, yo admiro mucho la fotografía de prensa, a la gente que sale con la cámara a hacer, digamos, a participar de ese sistema de comunicación de los medios, porque siento que también, digamos, afinan mucho
el trabajo fotográfico porque, bueno, porque es un ejercicio de oficio. Me gustó mucho eso de lo multifacético y me hizo pensar algo así como en derechos humanos podríamos pensar en la fotografía como una caja de herramientas, es decir, multifacéticas, es decir, que no hay un solo camino, sino que las circunstancias nos proponen esos caminos a construir y me gusta mucho porque, bueno, creo que desde ese punto de vista, la fotografía vinculada a la comunicación, la fotografía vinculada a los derechos humanos e incluso la fotografía para transgredir esos paradigmas de la información de los medios, este, tienen una serie de recursos infinitos que estarán por descubrirse para poder seguir trabajando. Eh, no sé si alguno tendrá, quiera tener la palabra. Eh, es interesante porque creo que hemos hablado también como desde, bueno, obviamente ha hablado Erika desde su experiencia como fotógrafa y cuando hablamos de fotografía y derechos humanos, me hago la pregunta también, bueno, desde las propias organizaciones de derechos humanos, desde los activistas de derechos humanos, ¿cómo pensarán eso? Y sé que tú has contribuido mucho en ese sentido, Erika, también dando talleres con organizaciones. Quizás yo te pediría que nos hablaras de esa experiencia. Levantó la mano nuestro amigo Oscar Itriago Pimentel. Bueno, déjame contarte antes. Ajá. Yo estuve trabajando que eran unos talleres para la Unión Europea, que era fotografía y video enfocados en los derechos y básicamente el derecho de una vida sin violencia para las mujeres, ¿no? Eran talleres para chicos y chicas que los hice eh, en todo el país, prácticamente en Barahona, Samaná, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago, Bonao. Nada, recorrí el país como los bachateros, pero haciendo talleres. Y entonces es súper fuerte porque al final yo enseñaba como la herramienta y el lenguaje y la historia la tenían todos ellos, ¿no? La historia de cuál es la historia de violencia. Ellos se sabían ese guión, cómo empezaba, cómo sigue, cómo va la violencia en sus vidas, ¿no? En sus barrios, en sus casas. Y esto lo llevábamos a videos, lo llevábamos a fotografías. Entonces, la imagen sirve o sirvió en esos momentos para mostrar lo que ellos tenían dentro y cómo ellos logran expresarse con las imágenes, ¿no? Estas imágenes que fluyen, sobre todo en un mundo actual que es súper de imagen. Los chicos saben construir historias y está súper bueno eso. Excelente. Oscar, tú querías intervenir. Disculpa que Sí, tienes sí, la sí, sí. palabra. Ajá. Sí, muy oportuna también la intervención de la colega Erika. Quiero manifestarte, Erika, mi admiración, mis felicitaciones por captar la esencia del ser humano dentro de los diferentes contextos social, migratorio, todos esos conceptos que se manifiestan delante de nuestros lentes de la cámara. Y a veces es difícil de decir cuál es la mejor fotografía, porque es como cuando le preguntas a alguien cuál de tus hijos es el preferido, no es fácil, pero me agradó mucho la esencia que captaste en una fotografía de dos niños en el mar, en unas barcazas, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero justamente con un contraluz. Eso fue, para mí, ese momento, son momentos que se presentan una sola vez en la vida. Te felicito, ¿verdad? Porque esa esencia, bueno, por supuesto, darle gracias a Dios porque estás en el momento
que tienes que estar y captar la esencia en los diferentes factores migratorios, humanos, sociales. Te felicito por eso y me siento honrado de poder compartir contigo y con todos los colegas que están aquí, hermanos, esta reunión. Gracias. Gracias. Además, pensando ahora en esa idea de fotografía multifacética y hablando a propósito de la película, yo creo que y ahora creo que lo confirmo después de esta presentación, es sin duda alguna una película, es decir, un audiovisual realizado por fotógrafos. Yo creo que es una oda a la fotografía. Es decir, y yo creo que ya es como esa serigrafía que está, Erika en su casa tiene una serigrafía que es un objeto que recogió un artista, no sé su nombre, en unas protestas en Chile, ¿no? Pero es una Sí, serigrafía. Entonces, claro, Feliz Ricetti. claro, pensando como en la fotografía, incluso en ese desborde de su frontera, y pensándola como una imagen y como una imagen que se puede expandir, yo creo que, bueno, que es una película es decir, no sé cómo está entre fotografía y cine, sin duda. Exacto. Y creo que es una oda más a la fotografía que de hecho que al cine, sin Sí, duda alguna. yo no sé si todos los que están aquí saben de qué va y es el fotógrafo de la 40, que fue un documental en el que trabajé, codirigí junto a Orlando Barría, y que cuenta un poco la historia que, de unas fotografías que nosotros conocimos desde que llegamos aquí a República Dominicana, eh, que era una fotografía de un hombre, conocíamos una en principio, de un hombre sentado en una silla eléctrica recibiendo una descarga, que a nosotros nos parecía súper chocante, súper fuerte, pero no conocíamos de qué era. Y como que nadie nos aclaraba mucho de qué era lo que pasaba, o sea, siempre eran como respuestas bien ambiguas. Y, y entonces, un día, como en el año 2009 creo que fue, Orlando encuentra una carta que manda la hija del fotógrafo a, a un periódico. Y de ahí nosotros vamos construyendo esta historia y construyendo las historias de estas fotografías, que para nosotros es como el inicio de esto de pensar en fotografía y derechos humanos, ¿no? Es un fotógrafo que lo mandan a hacer fotos a una cárcel y decide, sabiendo lo que le podía pasar, eh, sacar fotos y mostrarlas. Entonces, ese fue como nuestro gran hito para hacer este documental, ¿no? Este acto que hace un hombre y que uno como fotógrafo piensa como, ¿qué estoy dispuesto a hacer? O sea, ¿realmente estoy dispuesto a perder la vida por hacer o mostrar una foto? Que es el caso de este fotógrafo. Entonces, así es como construimos esta historia nosotros de Pedro Aníbal Fuentes Ver, que es el fotógrafo de la 40. Eh, hay unos comentarios muy interesantes en el chat. Naomi, no sé si nos estás escuchando, pero quizás te gustaría compartirlos con todos a viva voz, porque, bueno, lo voy a compartir yo. Naomi no sé si me está escuchando o si no quiere. Ella dice que queda en evidencia en las fotografías de Erika que los sujetos nos devuelven la sonrisa porque le hacemos saber que ellos sí son importantes. Y eso a mí me Ah, ya. parece, y eso a mí me parece muy interesante. Sí. Es Que ahí, decir, ahí dice Naomi que no puede usar el audio, que por eso lo sí, escribió. Pero sí, sí. sí, es verdad, es un poco eso también lo que yo siento, o sea, em, y también a mí me da pudor, la verdad, a veces como que solo hacer fotoperiodismo y como solo llegar a un lugar y hacer, a veces me da como esa sensación de que quiero hacer algo más, ¿no? Que esto sea, valga un poco más la pena.
esto de estar en un lugar, de hacer una foto, como que empiezo a pensar qué puedo hacer. Eso es, eso es bien significativo. Carlos tiene la palabra. Carlos, ¿Qué tal? Hola de nuevo. Tengo tres preguntas para ti, Erika. Uno, lo primero es saber si en todas esas fotos que vemos de los chicos y de las personas que asisten al culto religioso, que se ve un fondo negro, ¿tú te llevas tu tela, aíslas o cuál es el procedimiento que haces para poder aislar a todos esos sujetos? Lo otro es lo que hablaba Gerardo del rapport. Todos los que hemos visitado Haití sabemos la dificultad que hemos tenido para que nuestros hermanos haitianos se dejen fotografiar. Claro, en el paso de la frontera es diferente porque es un paso rápido, no pueden escabullirse mucho. Claro, hay una fila de damas, una fila de caballeros, se pueden tapar la cabeza, vimos eso. Eh, ¿Te ha pasado, como nos ha pasado a todos en Haití, que hemos tenido esa dificultad para captar retratos de nuestros hermanos? Y la tercera es si alguna vez en un trabajo que has hecho, sobre todo en los batalles, te han fotografiado y te han pedido que no fotografíes la miseria. Voy por la primera. Yo tenía un fondo negro que me compré, que le saqué el jugo. Este, era retráctil Ujú. y era de 3 por 3 metros y quedaba como que todo el piso hacia adelante. Entonces me costaba un mundo volver a guardarlo cuando lo sacaba, pero se abría fácilmente porque como que flotaba. Y De ahí espalda. luchaba, después de terminar la foto, luchaba mucho rato tratando de guardarlo otra vez, haciendo esta figura redonda que tenía que lograr, pero hice muchísimas cosas, incluso yo compré ese fondo porque lo usé para hacer las fotos que hice del carnaval, que le puse al trabajo personas de carnaval. Entonces hice retratos de muchas personas que participan del carnaval y los sacaba un poco. Esto me gusta, ¿no? Que como que los saco de su entorno porque yo tenía la sensación de que, bueno, había mucho trabajo de carnaval, pero muchas fotos que eran un poco durante la fiesta, mucha gente, muchos colores, pero yo quise como sacar a estos personajes y ponerlos en el fondo negro, ¿no? Y entonces con ese fondo negro me emocioné y hice muchas cosas, le saqué el jugo. Con respecto a hacer fotografías en Haití, para mí siempre he tenido la sensación de que no es difícil. Eh, Creo que se da un fenómeno que, mm, que hace una diferencia incluso de que a veces uno no quiere tomar fotos, porque a veces, por ejemplo, tú llegas a una marcha, dicen, ah, sí, esta es vamos a estar reunidos en el parque St. Patrick o donde sea, y entonces no están haciendo nada, pero llegan los fotógrafos y es como, no, espérate, vamos a quemar neumáticos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces como que uno, en el fondo, uno lleva la gasolina, no, no lleva la cámara, lleva gasolina para lo que se está haciendo. Entonces, pocas veces he tenido problemas, en realidad problemas nunca. A lo más que alguien te diga que no quiere fotos y ya, pero no es lo usual. Y lo tercero era sobre la revictimización, ¿no? Un poco de esto de mostrar la miseria, pues nadie te dice que no lo muestres, nadie no existe, yo creo, lamentablemente, lo voy a decir como de otra forma. Yo creo que cuando pasan cosas como el 11M, todo el mundo es súper consciente de que no puedes mostrar un herido, no puedes mostrar sangre, ni una mancha roja siquiera de nada. Y
somos súper conscientes. Ahora, cuando es gente en otras situaciones, de otros colores, de otros continentes, pues poco importa, lamentablemente. Y esa sensibilidad existe más bien a nivel establecido cuando, cuando la gente es otra, ¿no? Por ejemplo, cuando, qué sé yo, de los últimos funerales así que cubrí fue estos que tuvieron un accidente en México, que estaban haciendo el viaje por el tapón. Y entonces, claro, tú vas al barrio y la gente hasta te ofrece destaparte el ataúd para mostrarte al familiar, la gente llora, muestra, tira cerveza al ataúd, pone música fuerte, grita, se tira al piso. O sea, es toda una muestra de, de lo que es, porque yo creo que, que cuando ves eso, ves la esencia de la gente, que no la ves con la gente que tiene dinero, ¿no? La gente que tiene dinero para mí es toda igual, si sea dominicana, francesa, usa las mismas marcas, normalmente estudian en los mismos lugares, tienen como las mismas cosas. Ahora, la esencia del país la da la gente de la clase baja, ¿no? Donde tú ves esto que, que la gente llora, grita, tira cerveza, que antes de meter el ataúd al hoyo lo agarra a batazos o a palos para que no se lo vayan a robar. Pues ahí tú tienes una muestra y en realidad cuando estás mostrando eso, es como lo normal, ¿no? Ahora, si muere alguien muy especial y tú vas y tomas fotos, alguien de dinero está en la super capilla, pues no, eres una desconsiderada, pero de la peor clase, ¿no? Entonces ese juego que hay así es lo que se ha establecido a todo nivel. O sea que tú entiendes que hay un doble rasante a la hora de cubrir, por ejemplo, un terremoto y un tsunami en el Japón o un terremoto en Haití. Por supuesto, no es lo mismo que se muera un alemán o sea, un ejemplo así bien, bien local. Si hay un accidente de una guagua en donde van unos dominicanos y mueren 4, no es lo mismo que si mueren 4 alemanes que iban en la misma guagua. O sea, los estándares son completamente distintos, ¿no? Entonces, tanto para un lado como para el otro, ¿qué te importa y a qué le puedes tomar foto? El doble estándar que se maneja institucionalizado, pues funciona así. ¿Y tú crees que eso tiene que ver un poco con los medios que deciden qué publicar y qué no publicar? Porque bueno, con los medios como tal, así como yo me iría un poquito más atrás. ¿Quiénes son los dueños de los medios, no? ¿A quién pertenecen los medios y quiénes son los que finalmente toman las decisiones? Los medios pertenecen a los conglomerados empresariales y nosotros todos nos manejamos a través de de esos estándares, ¿no? Son los que ponen las marcas en todo, los que dictan las líneas en todo orden de cosas. Ahí está levantando la mano Humberto. No lo veo. Es que él es más rústico. Levanta la mano así, no con una manito levantada. Ah, ok. Humberto, Ahí. tienes la palabra. Si estamos en imagen, yo creo que es más fácil como levantar la mano. No, no, hay una cosa que tú dijiste y yo creo que te lo dije respecto a la película, pero conectándolo con lo que tú estabas exponiendo ahora. Y es esa cuestión cuando yo te decía, por ejemplo, en el fotógrafo de la 40, que aquí, en términos, digamos, de sujeto,
hay héroes de primera y hay héroes de segunda. O También. sea, como el fotógrafo. O sea, hay una cantidad de héroes, como me decía alguien en Guayubín, de un señor, estamos ahí y me enseña el historiador del pueblo, que son los que más saben, me enseña una tumba que casi no se veía el nombre y eso, me decía, ¿tú sabes quién está ahí? Y me dice, digo, no, dice, ahí está el, el que levantó la bandera en Capotillo. Eh, y dice, ¿tú sabes por qué está ahí? Porque vinieron al cementerio, se llevaron a los héroes de la restauración con más nombre y dejaron los que más nombres, los más famosos, los de más prestancia social y dejaron los otros. En el fotógrafo de la 40 pasa eso, pero no pasa con él, pasa con Rufino de la Cruz, eh, pasa con una cantidad de gente que hizo cosas muy importantes y sin embargo están los grandes héroes, pero están esta gente que, que tienen digamos, que tienen una presencia que no fueron tan mediáticos y pasa eso. En cine eso le llama, y lo acuñaron los colombianos, eh, en el caso de la pobreza, pornomiseria, que es esa gente que va a los sitios para resaltar la pobreza. Pero te decía, por ejemplo, lo de, digamos, los efectos, ustedes en el fotógrafo de la 40, ustedes han hecho una película con muchas capas, porque tiene una capa fotográfica, tiene una capa de derechos humanos, tiene una capa humana, pero tiene una capa, por ejemplo, ustedes los fotógrafos, eh, del efecto que te puede traer una fotografía, una fotografía. Cuando creo en una parte, el que no ha visto la película que la vea y no le estoy dando cosas. Cuando yo veía, por ejemplo, el hijo, la parte que cuando él se sentaba, los efectos psicológicos, por ejemplo, que causaban la fotografía del tomar tantas fotografías de torturados, eh, y, y- y el efecto que producía en él, o lo que decía, por ejemplo, que para mí es una de las cosas más fuertes psicológicamente de la película, cuando decía la hija de Mesón, decía, ¿qué sentía ese señor? ¿Qué sentía? ¿Qué estaba él sintiendo? Dice, además de lo profesional, claro, tipo un profesional, estaba haciendo un trabajo profesional, pero te estoy diciendo que estaba fotografiando torturado, gente muy maltratada y eso. Y ella se preguntaba, ¿qué sentía ese señor haciendo, o sea, cuál era el efecto en él interno eh, que le producía eso? Entonces yo también te digo, la, cómo tú manejas, por ejemplo, como fotógrafo, todo ese efecto que producen en ti, determinadas cosas que algunas son más emotivas que otras, algunas son más fuertes que otras, o sea, a veces hay cosas, cómo te golpea eso a ti como persona, no solamente como fotógrafo, como la parte profesional, sino como persona. No te No te escuchamos, estoy. Eric. Erika, Ah, tienes que desmutearte. Es verdad. Es que estaba tosiendo y me puse en mute. Este, es difícil a veces como el que uno está en lugares en donde a mí siempre me pasa que entiendo que mi labor está clara y mi labor es como
mostrar lo que está pasando con la mayor dignidad posible, ¿no? Mostrar esto que estoy viendo, esto que a lo mejor otros no tienen acceso. Pero en el caso de lo que pasó con Pedro Aníbal, yo creo que lo que él hizo fue realmente un acto demasiado valiente. Yo creo que por eso hicimos este trabajo, porque nosotros mismos pensábamos, wow, él tiene el coraje que muy pocos tienen de tomar la decisión que tomó, ¿no? Entonces a veces hay cosas que a uno le afectan, muchas veces, y uno busca la forma, pero no estamos viviendo en los mismos tiempos, no son las mismas condiciones. Entonces, uno tiene como muchas formas de drenar lo que a veces vive, ¿no? Que a veces te cuesta, a veces uno escucha muchas historias de gente que, que son complejas, son súper complejas de procesar y que te quedas como, wow, pensando en lo que pasó. Y al final yo me quedo pensando como, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con esa información que tengo? ¿Qué puedo hacer con lo que estoy viendo? Por ejemplo, a mí me afecta muchísimo los casos de violencia de género y, y me afecta mucho como estos espacios que quedan, ¿no? Y entonces ahí estoy haciendo un trabajo que, que es como, para mí es como esta forma de drenar lo que veo, lo que escucho y lo que entiendo que se tiene que saber. Gracias, Erika. Gracias, Humberto, por esa respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional, algún comentario? A ver, creo que entonces, querida Erika, creo que podemos ir cerrando. De verdad que estamos agradecidos y complacidos. Muchas gracias. Bueno, por la voz del creador, que yo creo que es muy importante. Yo mismo estoy bastante gratamente sorprendido cuando uno tiene la oportunidad de ver un trabajo y además descrito por su propio creador, uno tiene la oportunidad de descubrir, tenemos la oportunidad de descubrir cosas. Esta iniciativa creo que tiene ese ánimo, compartir al menos una vez al mes a través de estos webinars eh, sobre temas que están vinculados a la fotografía. Yo creo que sobre el tema de los derechos humanos es un ámbito sobre el que debemos insistir. Yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que además se pueden articular muchísimas voluntades y yo creo que se pueden amplificar muchísimas iniciativas en la medida en que comencemos a interconectar y además a compartir y a conocernos. Y yo creo que esto forma parte de ese esfuerzo que hacemos desde el Centro de la Imagen, institución que me ha acogido incluso a mí, y me ha dado la oportunidad también de participar, cosa que agradezco muchísimo. No sé, Carlos, si tengas algo que decir, si quieras decir algo para despedirnos. Bueno, agradecer a Erika Santelice por su espléndida participación, de la cual siempre aprendemos mucho y que con mucha franqueza nos narra experiencias en primera mano, a todos los que nos acompañaron y a Gerardo por esta espléndida moderación. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Quería gracias a agregar, todos los que se Muchísimas conectaron. gracias. quería agregar algo. Gracias, Erika. Gracias por conectarnos y tocando la sensibilidad de lo que hacemos en la fotografía. Gracias al Centro de la Imagen y todas las personas que tuvieron que ver para que se diera este taller, esta reunión. Muy agradecido. Y te reitero ese agradecimiento, Erika. Gracias por conectarnos con la esencia humana, que obviamente nos abarca todos los aspectos, los derechos humanos, lo social. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, espero ver la próxima yo
con solo mi nombre ahí en negrito. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes.